Muy buenos días, en nombre de Vestex y la Academia de la Industria Textil, al webinar para este día sobre las condiciones mínimas de salud y seguridad que establece el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, Acuerdo Gubernativo 229-2014 y sus reformas. Nuestro especialista en el área de salud y seguridad ocupacional es el doctor Marco Aurelio Urizar, quien es médico y cirujano egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene un máster en prevención de riesgos laborales con especialidad en ergonomía y riesgos psicosociales de la Universidad Politécnica de Madrid. Es especialista en salud, seguridad y medio ambiente de trabajo del Instituto de Salud y Seguridad en el Trabajo de Cuba. Es auditor ISO 45001 y asesor en salud y seguridad ocupacional para diversas empresas nacionales y multinacionales. Las preguntas se responderán al final del webinar. Pueden irlas escribiendo en el chat, en la parte de preguntas y respuestas de Zoom, o si desean intervenir a viva voz, levantar la mano virtual para darles acceso al micrófono. Les recordamos también tomar nota del contenido. Quienes deseen recibir el diploma de participación y se están revisando las respuestas. Damos la bienvenida al doctor. Segundo. Muy bien. Muy bien. Ya abierto la presentación. Sí. Listo. Bueno, buenos días a todos. Vamos a estar platicando. Es un tema, pues bueno, es un tema técnico, pero al final de cuentas es un tema de índole legal, de obligado cumplimiento, ¿verdad? Entonces, es cierto, yo siempre, lo personal, la percepción mía es que este es un tema legal, pero eminentemente técnico. Entonces puede ser que habrá muchos abogados que discuten temas legales por ser un tema legal, pero sin conocimiento del abordaje técnico. Entonces la interpretación no va a tener el mismo sentido. En ese tema, pues vaya, ya vemos nosotros que legalmente 5 pueden ser 6 o 7. Sin embargo, la técnica, la ciencia, eh, todo es de acuerdo a hechos y no a percepciones, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso porque, vaya, pues, en esta parte que vamos a ver el día de hoy, que como ven ustedes, son del artículo 13 al 72, ¿verdad? Donde están contenidos, eso es aproximadamente 60 artículos de los 550 y 9 que tiene el reglamento. Era un reglamento que inicialmente tenía 125 artículos, que en sus modificaciones algunos los dividieron en 3, otros en 2, y eso hizo que aumentaran el número de artículos, ¿verdad? Lo importante es que nosotros vayamos viendo que lo que queremos ver hoy, probablemente estos 72 artículos, yo sí voy a querer que ustedes generen, bueno, pues dudas,
que era lo que les decía, no es de interpretación eminentemente legal, sino que el principio guía es lo que realmente la técnica dice, ¿verdad? Vaya, entonces, el artículo 13, que es el que inicia, es un artículo de transición, únicamente porque solo dice el presente título, porque es el título 2, el capítulo 1, un capítulo es un artículo, ¿verdad? Que únicamente dice el presente título establece condiciones mínimas de salud y seguridad ocupacional aplicable a todo lugar de trabajo. Ya entendemos nosotros que el lugar de trabajo son áreas, centros, locales, edificios, instalaciones edificadas o no, donde las personas permanecen o deben acceder para realizar su trabajo. Bueno, entonces lo que dice el capítulo y título 2, capítulo 1 del reglamento de salud y seguridad ocupacional. Entonces, va del 13 al 72. Ya vemos pues que el 13 solo es un artículo de transición. Y al capítulo 2, pues el título del capítulo 2 tiene que ver con condiciones generales de los locales y ambiente de trabajo. Y como ven aquí, empieza hablando de edificios. ¿Qué tipo de edificios? Pues bueno, aquí está hablando de todos aquellos edificios que no son cerrados, ¿verdad? Sino que son bodegas abiertas, cobertizos o trabajos al aire libre. Que lo que básicamente dice este artículo es que en este tipo de lugares, ¿verdad? En las necesidades de realizar trabajos de esta manera, abiertos o semiabiertos, ¿verdad? Entonces, lo que debe de procurarse es proteger a los trabajadores de temperaturas extremas, ¿verdad? Y que protegerlo contra la lluvia y el polvo. Eso requerirá, pues, que se le den equipos adecuados, que se le den ropa adecuada, eventualmente para la lluvia tendríamos que proveer capas, ¿verdad? Si es demasiado calor, pues ropa ligera. Yo he visto en muchos sitios que el calor es insoportable. La gente trabaja en jeans, en pantalonetas y sin camisa. Eso no es ropa de trabajo por el calor que hay. Entonces, de acuerdo a la interpretación acá, que aquí sí es lo que busca, ¿no? Protegerse contra la lluvia y el polvo, como dice allá. Entonces, tenemos que verificar en esas condiciones cuáles son las condiciones que van a afectar la salud del trabajador. Si hay lluvia, como les decía, que puntualmente dice, hay que protegerle con una ropa y calzado impermeable, ¿verdad? Porque esto lleva a una serie de problemas, la gente metida en el agua y vaya, entonces este es el espíritu de este primer artículo, que es el artículo 14, en cuanto a edificios, ¿verdad? Vaya, a edificios semiabiertos o abiertos, ¿verdad? Que es de lo que está hablando, ¿verdad? A cielo abierto o semiabierto, y por eso nos ponen allí algunos ejemplos, ¿verdad? Y generalmente el objetivo de esto es proteger al trabajador de las inclemencias del clima. Entonces nosotros, cuando vamos a hacer un análisis de riesgos, tenemos que evaluar las condiciones en que el trabajador está haciendo esa tarea. Probablemente nosotros digamos, nosotros no tenemos ese tipo de trabajos, ¿verdad? Pero vaya, estamos haciendo un análisis del
las condiciones mínimas. El segundo tema que vamos a ver, pues es el de superficie y cubicación. Vaya, aquí lo que les estoy dejando yo son condiciones mínimas necesarias en cuanto a área y volumen, que es lo que nos dice, pues, este articulado de superficie y, y ubicación, ¿verdad? Condiciones mínimas, área y volumen, con la cual vamos a garantizar dos cosas: el libre desplazamiento del trabajador y evitar hacinamiento. Ese es el objetivo de la superficie y ubicación. Entonces, como estamos viendo, vaya, vamos a valorar el desplazamiento de la persona en el lugar de trabajo y evitar hacinamiento. Para eso se nos da, ¿verdad?, un articulado, pues que habla de 3 metros de altura medidos del piso hasta el techo. Nosotros podríamos decir, en la mayoría de nuestros lugares de trabajo, aún donde tenemos toda el área de maquila o de, van a regañar, toda el área de confección, todas las líneas, ¿verdad? Entonces, tendríamos los techos altísimos, ¿verdad? Entonces dijéramos, bueno, aquí la cosa en cuanto a ubicación sí nos favorece, ¿verdad? Entonces, 3 metros de altura, como dice ahí, 2 metros cuadrados libres por puesto de trabajo, por cada trabajador. El volumen libre para cada trabajador no debe ser inferior a 6 metros cúbicos, ¿verdad? Yo no sé, así está la legislación, porque, digamos, revisa usted la legislación paraguaya, la legislación ecuatoriana, la legislación colombiana y la legislación española. Y vaya, entonces la legislación española nos dice que la ley prevé dimensiones de locales que permitan al trabajador realizar su trabajo sin riesgos, en condiciones ergonómicas aceptables. Eso dice la ley española. Entonces, esto lo que busca es disponibilidad mínima de espacio libre, ¿verdad?, dependiendo de la altura, superficie libre en planta y volumen de espacio libre. Y aquí da 3 metros de altura reducibles a 2.5 metros en caso de locales comerciales. Será servicios, oficinas y 2 metros cuadrados de superficie libre. Como ven, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Que será, estos 2 metros cuadrados es la medida crítica que el espacio debe superar y a cuyo cálculo se le debe prestar mayor atención. Y por alguna razón en Guatemala le bajaron a 6 metros cúbicos, porque alguien dijo, no, 3 metros de altura y 2 metros cuadrados, 3 por 2 son 6. Entonces, pero todas las legislaciones dicen 10 metros cúbicos, no ocupados por el trabajador. Pero vaya, entonces, de esa cuenta, 10 metros cúbicos, aquí nos dejan 6 metros cúbicos. El volumen libre para cada trabajador no debe ser a 6 metros cúbicos. Y por aquí hay unas situaciones: el ancho por el largo, por la altura del local entre el número de trabajadores. Entonces, básicamente tan importante es este tema que nosotros debemos estar claros, ¿no? La legislación española en el sitio del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, pues tienen unas calculadoras, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo se hace el cálculo? El cálculo de la superficie, pues, si conocemos las dimensiones, ¿verdad?, debemos de meter los datos. Yo tenía, pues, por aquí, y nos da el cálculo de la superficie total,
porque esto es muy importante. Entonces, yo debo de meter el espacio donde está ubicada mi área de trabajo, las dimensiones, si es cuadrado, si es rectangular, si es romboide, y todas esas apreciaciones pues deben de introducirse en las fórmulas y debo de conocer el volumen de los muebles, ¿no? Porque los muebles le quitan espacio, menos la silla en la que está sentado el trabajador, porque vaya, esa yo estoy ocupando el espacio en esa silla, ¿verdad? Pero lo que yo debo garantizar principalmente, pues es el espacio de 2 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, a veces es difícil en algunos lugares lograrlo, pero eso es lo que la ley está mandando. Y como estamos haciendo una revisión, ¿verdad? Que es la convocatoria hoy, pues era a que pudiésemos tratar juntos de ir entendiendo lo que nos está requiriendo la ley, ¿verdad? Entonces, en esa cuenta, nosotros tenemos que garantizar son los 2 metros cuadrados de superficie mínimo, ¿verdad? Esto es lo que más adelante el reglamento nos va a ir metiendo a otros temas que son conexos con esta parte que estamos viendo, pero que no están direccionados desde este lugar. Entonces vemos que yo tengo que manejar esto. Probablemente como yo les digo, en cuanto al espacio y la ubicación de altura, pues vaya, nuestros galpones, nuestras bodegas tienen 7, 8 metros de altura. Entonces ahí no nos va a dar la medida. Entonces lo que yo tengo que medir son los 2 metros cuadrados que debe de tener, pues, de espacio, quitando el mueble, ¿no? Entonces, mínimamente debería de ir, eh, ¿cómo se llama? Dándole los 2 metros de cuadrado de superficie. Esto estaba yo tratando de aquí, es 1.3 por 1.3, 1.4 por 1.4 me da 1.96 metros cuadrados. Entonces, la superficie para dar los 2 metros cuadrados debe de existir aproximadamente en 1.45, me da 2.10. Entonces, como 1.43 por 1.43 metros, lo que me va a dar el espacio libre. Entonces, es un tema muy importante, ¿verdad? Que vamos a ver. Luego, al final, les voy a pasar una lista de chequeo en la cual ustedes pueden saber si están bien o no están bien, ¿verdad? Uy, se me metió antes la lista de chequeo. Mejor me voy a ver acá y vamos a pasar. Voy a regresar a esta diapositiva al final porque sí quiero que veamos para que usted prácticamente pueda valorar esto. Lo que yo estoy queriendo es ahora que nosotros vayamos comprendiendo qué es lo que el reglamento al final nos está pidiendo. Y el segundo punto, como vemos, entonces, el primer punto es en cuanto a las condiciones generales, en cuanto a superficie y cubicación. Lo que nosotros debemos garantizar en todo lugar de trabajo, entonces, son los 2 metros cuadrados de superficie libre para el trabajador por temas ergonómicos, ¿verdad? Vaya. El segundo tema que trata es la iluminación y que debe haber una iluminación adecuada, preferiblemente natural, ¿verdad? Se recomienda que realmente la iluminación debe ser natural. La iluminación dice adecuada para la seguridad y la salud
de los trabajadores y de preferiblemente natural. Cuando no sea factible la natural o no sea suficiente, tenemos que poner luz artificial, ¿verdad? Aquí no vamos a ver el tema de lúmenes. Eso les decía, eso está en otro capítulo, en otro título, en cuanto a condiciones físicas, ¿verdad? Pero digamos acá, en cuanto a las condiciones mínimas, de entrada nos dice que preferencia luz natural. Y si no es posible la luz natural o es insuficiente, ¿verdad? Entonces vamos a agregar la luz artificial, la cual debe de revestir garantías de seguridad, ¿verdad? Uno, que no vicie la atmósfera y que no ofrezca peligro de incendio, ¿verdad? Porque el área es explosiva, porque el tipo de luminarias son muy calientes y tenemos material combustible que puede arder. A eso se refiere todo este tema, ¿verdad? Entonces, la iluminación directa o refleja no debe ser tan intensa que pueda sufrir accidentes, ¿verdad? Por enceguecimiento, por la intensidad de la luz reflejada o directa que le está llegando al trabajador. Esto es en cuanto al tema de iluminación. Como les decía, aquí no estamos viendo todavía el tema de cuántos luxes. Hemos hablado nosotros que vamos a, como les decía, 559 artículos, nos llevaría mucho tiempo. Es solo ver el tema de los requerimientos mínimos, las condiciones mínimas que usted debe de cumplir, ¿verdad? Entonces, vaya, aquí nos dice, pues, cuando la iluminación no sea suficiente, se debe proveer luz artificial, ¿sí? Con garantías que no ofrezca peligro, el número de fuentes de luz, la distribución, la intensidad, pues la altura, la superficie local, eso no está legislado en este artículo, ¿verdad? Y nos manda el artículo 168 que revisándolo no dice nada, ¿verdad? Pero vaya, yo creo que ahí es un lapsus del propio reglamento, porque nos manda un artículo que no dice absolutamente nada, ¿verdad? Porque el artículo 168 lo único que dice es todos los lugares con más de una habitación deben disponer de medios de iluminación de emergencia adecuada a las dimensiones de los locales y número de trabajadores. Aquí nos habla de la luz de emergencia. Por eso les decía, no nos da lo que dice este artículo, ¿verdad? Vaya. Pero bueno, lo que yo estoy tratando es de extractar aquí el punto que nosotros debemos de hacer énfasis, ¿verdad? Verificar que la luz natural sea suficiente cuando es posible. Y si no es posible, pues tenemos que poner luz artificial con las garantías de no generar más daño, ¿verdad? Vaya. Entonces es en este artículo. Luego el siguiente artículo, ¿verdad? Habla de pisos, techos y paredes. También este artículo tiene referencias en otra parte del acuerdo, ¿verdad? Que deberíamos de ir haciendo nosotros match. Pero digamos aquí de alguna manera general, pues lo que estamos verificando es en cuanto a pisos y techos, empieza hablando primero de pisos. ¿Qué es un piso? Vaya, es un conjunto de material resistente y homogéneo, el cual no debe tener deterioro físico, ni estar liso y no ser resbaladizo. Entonces nosotros debemos poner cuidado especial, principal atención a nuestros pisos. Entonces cuando usted está haciendo las evaluaciones
periódicas de salud y seguridad, un punto importante es verificar los pisos, que estén homogéneos, ¿verdad? Que no haya deterioro, que sean lisos y no resbaladizos. Vaya, este tema del liso también es de alguna manera discutible, ¿verdad? Pero vaya, yo les ponía esta foto, bueno, yo me recuerdo que vi estas condiciones de una fábrica hace unos 3 años, porque fue al principio de la pandemia, por allá en Palín, en una fábrica que era en la parte de, no sé si era en el área de teñido, en el área de hilo, pero acababan de poner un piso como este y uno entra a esos lugares, por Dios santo, eso parece un hospital, ¿verdad? De la nitidez que tenía en esa oportunidad. Parece que no era muy viejo, yo les decía, ojalá y siempre se mantenga así, porque eso es lo que el reglamento está diciendo, ¿verdad? Que si los pisos están deteriorados, debemos de repararlos, porque deben ser homogéneos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere este tema, ¿verdad? Sin deterioro físico, como estamos viendo ahí, y en algunos tipos de industrias debería poderse lavar, ¿verdad? Y si se puede lavar, pues debe de tener cierta inclinación para poder facilitar el lavado, ¿verdad? Y va a depender mucho también del proceso de trabajo. Entonces, si por el proceso de trabajo no se puede mantener nítido como este piso, pues lo que yo sí debo de mantener es que sea homogéneo, aunque sea de tierra, ¿verdad? Sin baches. Alegamos un montón de las carreteras y muchas veces en nuestras áreas hay cualquier cantidad de agujeros, ¿verdad? Drenajes ya fueron vencidos por el peso de montacargas, cambiémoslos, pongamos algo más resistente, dice, ¿verdad? Por eso inicia diciendo que el piso debe constituir un conjunto de materiales resistentes y homogéneos. Entonces nosotros debemos de verificar que para cumplir la ley, vaya, mire, estamos hablando de cumplimiento legal. Y recuérdese usted que dice que por cada incumplimiento o por el incumplimiento de prescripciones prohibitivas y, no sé, me vino la otra, preceptivas, ¿verdad? Preceptivas o prohibitivas, hay multa. Y si usted no está cumpliendo, porque estos son requerimientos y dice que el título es condiciones mínimas de salud y seguridad ocupacional. Entonces vamos con el piso. No deben haber roturas y por eso yo buscaba esta diapositiva y poner, qué bueno que así fueran siempre todos los pisos, ¿verdad? Fácil de limpiar, fácil de ver el desorden, vaya. Pero entonces, eso es lo que nos está pidiendo el reglamento. Ahora, le dejaba el tema de inmediaciones de hornos, calderas, ¿verdad? Que el piso debe de ser de material incombustible, ¿verdad? Entonces, vemos que lo que nos pide es que sea de material incombustible. Vaya, no debe ser madera, pues, alrededor del piso. Pero igual, en el área de calderas, a veces hablando de la homogeneidad del piso, no es así, ¿verdad? Y yo estoy recordando ahorita algunos sitios que he ido a ver donde están las calderas, ¿verdad? Entonces, decir, no, ya no vamos a traer a ese señor, pues no estoy diciendo dónde, ¿verdad? Pero para que por favor usted tome en cuenta el requerimiento legal, ¿verdad? Porque les dejaba esto, no le he puesto todo, sino lo que eventualmente pueda
implicarnos a nosotros por el tema de Caldera, ¿verdad? Ahora, el siguiente tema, superficie de trabajo esté al mismo nivel. Lo que pretende esto es de preferencia que todo el área de trabajo esté en el mismo nivel, ¿verdad? Hay que buscar de preferencia que todo el piso de trabajo en los diferentes departamentos esté al mismo nivel. Cuando no es posible, ¿verdad? Entonces, si hay escaleras o gradas, deben sustituirse por rampas, ¿verdad? No mayores a 15 grados para evitar diferencias de nivel. Esto es, vaya, de preferencia que todo el negocio esté al mismo nivel. Si hay diferencias diferencias de nivel, no estoy hablando de un segundo nivel. No me vaya a malentender. ¿Qué es lo que dice? Cuando hay 2, 3 graditas, de preferencia, trate de poner una rampa. Y en la construcción de la rampa no debe ser mayor de 15 grados, ¿verdad? Entonces, espero estar dándome a entender, ¿verdad? Cuando hay diferencia entre un piso y otro, tengo el área de confección y el área de corte, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Tengo que subir 2, 3 graditas, de preferencia nos pide que tengamos de preferencia. Esto no es un mandato obligatorio. Van a llegar porque dice de preferencia, ¿no? Porque si poner la rampa le sale no conveniente, pues no. Pero yo recuerdo y vuelvo a recordarme, ¿va? Estuve visitando una fábrica que tenía una rampa tratando de mantener en el área de bodega, pero la rampa que pusieron casi que era un trepadero de cabras, ¿verdad? Y ahí tenían que subir y bajar carritos con materiales. No sé si era producto terminado o qué, pero bueno, les digo, ocurre. Y si la rampa tiene más de 15 grados, hay un incumplimiento legal, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estoy tratando de explicar. La rampa dependiente no mayor a 15 grados, ¿verdad? Entonces, de preferencia, para cerrar este capítulo, de preferencia, toda la fábrica debería estar en el mismo nivel. Si hay, y vuelvo y repito, no es en un segundo nivel, sino si hay alguna diferencia, 2, 3 grados, decía yo, o puede ser una diferencia menor, pues de preferencia ponga usted rampa, ¿verdad? Porque precisamente dice, si no están al mismo nivel, las escaleras o gradas deben sustituirse. Y ahí es el tema, ¿verdad? Deben sustituirse. Entonces nosotros hagamos el ejercicio. Si vemos que por algún lado de nuestra organización tenemos diferencias de nivel en el piso, entonces veamos que lo que nos pide es que debemos poner rampas en vez de escaleras o gradas, ¿verdad? Entonces, para que vayamos revisando estos temas, que era el objetivo del día de hoy. Luego ya pasamos al tema de paredes, las cuales deben ser lisas, y por eso les ponía yo aquí esta foto de esta fábrica que bueno, no es de aquí, ¿verdad? Entonces, me las bajé de internet. Ahorita estoy trabajando con una organización que no puedo hacer eso, ¿verdad? No puedo hacer eso, sino que debo tener el copy, no la autorización por escrito para bajar estas fotos, pero bueno, yo no sé cómo está el tema de propiedad intelectual en esta parte. Vaya, entonces, vaya, estábamos viendo, les decía,
El tema de las paredes que deben ser lisas, repelladas, pintadas y en tonos claros. Por eso, pues, ven aquí el tono claro, es un blanco hueso, digo yo. ¿Qué es este? ¿Verdad? La pared, pues, está lisa, solo quedan las grietas de adorno que tiene ahí, esas sisas, ¿verdad? Entonces, y pintadas. Entonces, veamos si tonos claros, ¿verdad? Entonces tenemos que ir a ver cuáles son esos tonos claros, ¿verdad? Blanco, pues, rosa. Bueno, entonces yo no soy muy bueno yo no soy muy cuidadoso en temas de colores y combinaciones, ¿verdad? Eh, no soy yo tan fashion. Yo no soy tan fashion, ¿verdad? Yo soy más tosco, ¿verdad? Bueno, como que mi XY es muy tosco. No es un XY finito. Bueno, entonces, otra característica importante es que puedan lavarse, ¿verdad? Que puedan ser lavadas y lo que hace énfasis es que, vea, reparándose tan pronto como se dañe. O sea, inmediatamente una pared se ha dañado, hay que repararla, ¿verdad? Eh, eso es en cuanto a paredes, ¿verdad? Luego saltamos a techos. Resistencia requerida para soportar las cargas. Los techos, pues, no debemos de atiborar, ¿cómo es? Así es, ¿verdad? Atiborar. Es que me pongo a hablar difícil un castellano que ni yo mismo me entiendo. Bueno, entonces, que no saturemos los techos con cargas, ¿verdad? No son para eso. No poner cargas fijas o móviles en los techos, ¿verdad? Que es lo que nos está diciendo. Porque los techos deben de tener la resistencia para soportar cargas. Eso en cuanto al tema de techos, ¿verdad? Entonces, estamos viendo paredes, pisos, que son un punto de preocupación para nuestras chequeos periódicos, condiciones de pisos, condiciones de techos. Recuérdese que estos son riesgos locativos, ¿verdad? Instalaciones. Entonces, lo que estamos viendo es las instalaciones y que tenemos que compararlas con lo que la ley nos está pidiendo, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues ese es el referente. ¿Cuál es el marco referencial? La ley, ¿verdad? Entonces, colores, colores de tonos, ¿cómo se llama? Tonos claros, ¿verdad? Precisamente, bueno, aquí entra otro montón de cosas que no vamos a ver aquí, la teoría del color, ergonómicamente en el riesgo psicosocial, dice las paredes deben de estar de este color porque tal color nos evoca tal cosa, el otro color tal cuestión, que va a depender de la tarea que yo estoy haciendo, pues, ¿verdad? En esa perspectiva. Pero bueno, vamos entonces con estos temas y ya pasamos al tema de pasillos. Vaya, vea cómo venimos, pisos, paredes, techos, ¿verdad? Que es el punto de ocupación de estas condiciones mínimas. Entonces ahora hablamos de pasillos y aquí nos da las distancias, ¿no? Corredores y pasillos principales, como vemos acá, este pasillo principal, aparte de la demarcación que debe de existir, ¿verdad? Hay diferentes tipos de demarcación, pero el ancho de estos pasillos, de acuerdo al requerimiento legal, un ancho mínimo de 1,20 m, ¿verdad? Pasillos principales no deben ser menores de 1,20 m. ¿Ya? Bueno,
Esto es muy importante que vayamos a ver nuestros pasillos principales, ¿verdad? Y los pasillos secundarios deben de ser de 1 metro, ¿verdad? Eso es lo que nos dice, como tenemos aquí, secundarios de 1 metro, y pues aquí haciendo énfasis, que dice que todo el tiempo, tanto los pasillos principales como los pasillos secundarios deben estar libres de obstáculos. Y fíjense que el artículo dice exactamente, es obligatorio mantener estos pasillos libres de obstáculos. Y ponga cuidado, no deben ser utilizados para almacenamiento temporal. Vea, si llega un inspector por temas y razones de evacuación, pues nosotros sabemos que no, pero el requerimiento legal para que usted ponga cuidado es que ahí están un ratito, ¿verdad? Ya el momento que llega el inspector y encuentra los pasillos con obstáculos, no es que eso fueron 5 minutos, no señor, usted no está cumpliendo la ley. Así, ¿verdad? Porque lamentablemente, yo les digo, no, el pasillo está obstruido. Dice, entonces, el pasillo está obstruido y no, ahorita lo quito. Eso no sirve, ¿verdad? Porque sistémicamente ese pasillo va a estar obstruido, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos la cultura de que, uno, técnicamente, y dos, legalmente, jamás, nunca, porque dice que es obligatorio mantenerlos libres y que jamás, nunca, jamás deben estar utilizándose como almacenamiento temporal, ¿verdad? Entonces, mucho más en aquellos que son las rutas de evacuación, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero es que nosotros, y esa era la razón de hacer esta revisión, ¿verdad? De esta parte, ¿no? Entonces, bueno, aquí quedamos esto, la parte del área de pasillos donde hay máquinas, pues ya nos piden que haya una separación entre máquinas y equipos de 90 centímetros, ¿verdad? Para que el trabajador pueda hacer las labores sin riesgo, ¿verdad? Donde el trabajador está caminando, nunca menos de 90 centímetros, ¿verdad? Es básicamente lo que estamos viendo y sacar de esta situación, ¿verdad? Luego, pues lo que les decía de la señalización en esta parte, cuando hay equipos con piezas móviles que entran al área de paso por lo mismo, entonces la circulación del personal debe quedar limitada, ¿verdad? Y aquí sí nos da, es decir, yo no conozco todas sus, bueno, conozco muchas empresas, muchos tipos de labores que hacen en sector de vestuarios y textiles, pero en algunas sí nos van a pedir donde está este movimiento de las máquinas que invaden el área de paso, debe de haber una franja, ¿verdad? De color amarillo, de 10 centímetros de ancho, ¿verdad? Donde se debe delimitar el área de paso. Esto es lo más importante en esta parte. Y alrededor de hornos, calderas, ¿verdad? O cualquier máquina que tenga calor, se debe dejar un espacio libre no menor de 1,50 m, ¿verdad? Entonces, esto es importante, ¿verdad? Pues nosotros en algunas partes de nuestra industria sí tenemos hornos, tenemos caldera, tenemos algunas otras máquinas que generan calor,
pues dependiendo, ¿no? El calor radiante a 1.5 metros, ¿sí? De las áreas de paso. Recuerden que estamos hablando de pasillos, entonces, para que la gente no se acerque, ¿verdad? A estos equipos y que accidentalmente pueda sufrir alguna quemadura, ¿verdad? Vaya, entonces, vamos avanzando, vamos a llegar hasta hasta el artículo 72, vamos por el artículo 26, ¿verdad? No, entonces hay algunos que quité, ¿verdad? Entonces el siguiente tema, siempre con pasillos, ¿verdad? Todos aquellos pasillos, ¿verdad? Donde transitan equipos móviles o de tránsito peatonal, ¿m? Entonces deben estar señalizados. Y los que sirven de unión entre dos locales, ¿verdad? A través de escaleras, entonces, tanto los que conduzcan a las puertas de salida como de otra naturaleza, deben tener la anchura adecuada, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al número de trabajadores, ¿verdad? Que circulan por ese sitio, tomando en cuenta también si son rutas de evacuación, ¿verdad? Entonces, pasillos que sirven de unión entre dos locales, escaleras, ¿verdad? Cuando ya habíamos hablado, cuando no superen, no se pueda y el unirlos genere más de 15 grados. Vaya, entonces, la anchura debe ser de acuerdo con el número de trabajadores de los pasillos, ¿verdad? Ya hablamos de pasillos principales, no menos de 1,20 metros, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta, deben de evitar esquinas pronunciadas, rampas muy inclinadas, y hablamos que menores a 15 grados, entre los que sirven de unión, ¿verdad? Con espacio superior a una altura mínima de 2 metros, con 20 centímetros señalizados y demarcados, ¿verdad? Entonces, que no deben haber obstrucciones en la zona de paso en ese espacio superior a una altura mínima de 2 metros con 20. En la comunicación de estos dos locales, altura mínima 2 metros con 20, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Vaya, entonces, lo cual debe estar señalizado y demarcado. Ven en esta foto que yo tengo aquí, pues entre cada grada vamos marcando, ¿verdad? Bueno, ya hablaremos más adelante de los ¿cómo se llama? Se me fue la bendita palabra, ¿verdad? Entonces, de los pasamanos. Bueno, entonces, esto es en cuanto al tema de pasillos. Aquí termina el tema de los pasillos y, bueno, estábamos viendo el tema de escaleras. Eh, las que sirven de comunicación, pues deben ser en número suficiente, con debidas garantías. Y aquí empieza el reglamento a hablar en el tema de escaleras que deben ser ¿cómo se llama? Con garantías de solidez, estabilidad, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de garantizar que estas escaleras pues deben de ser sólidas, con buena estabilidad. Eh, y vaya, pues en esta parte debemos de nosotros verificar que porque hay unas escaleras que se mueven, pues hay que verificar exactamente
la estabilidad, ¿verdad? Las escaleras fijas y de servicio con una carga móvil no menor de 1,100 libras, ¿verdad? Por metro cuadrado y con un coeficiente de seguridad de 4. Entonces nosotros tenemos que verificar que todas estructuralmente, aquí estamos hablando de la capacidad estructural de lo que estamos poniendo como escaleras, ¿verdad? Dentro de nuestro lugar de trabajo, ¿sí? Vaya, entonces debemos de garantizar nosotros este tema. Ahora, se me había quedado. Es que tengo temas que se me quedó el tema, se me quedó, perdonen, se me perdió. El tema de las puertas, no sé si lo tengo. Ah, sí, se me cruzaron. Entonces, aquí está esta diapositiva, por eso estaba yo perdido. Digo, ¿por dónde? Se me perdió, se me saltó esta diapositiva. Bueno, entonces estamos hablando de estas escaleras. Aquí seguimos con el tema de escaleras. Era cuando haya perforación en la plataforma de la escalera, pues los agujeros, los huecos, dice el reglamento, eh, debemos de ver que no permita la caída de objetos, ¿verdad? Entonces ese es el punto importante aquí, aparte de la solidez, ¿verdad? Entonces el peso que deben de soportar las escaleras fijas que vimos anteriormente, eh, todo lugar de trabajo que tenga más de un piso debe tener escaleras principales que comuniquen todos los niveles, ¿verdad? De materiales incombustibles. Entonces, de materiales incombustibles, estas deben tener como mínimo 90 centímetros, ¿sí? Entonces, las escaleras, preferiblemente material no incombustible, y deben de tener como mínimo 90 centímetros de ancho, ¿verdad? Estas escaleras principales, entonces, como mínimo 90 centímetros, ¿verdad? Entonces, la inclinación respecto a la horizontal no menor de 20 grados ni mayor de 45 grados, ¿verdad? Entonces, la inclinación, pues, de estas escaleras no debe ser menor de 20 grados ni mayor de 45. Si es inferior a 20 grados, debe instalarse una rampa. Y si es superior a los 45, una escalera, ¿verdad? Vaya, entonces, de esa condición. Ahora vamos con el tema de las escaleras, de los escalones, ¿verdad? Profundidad mínima, 30 centímetros, o sea, la huella mínimo de 30 centímetros. A veces hemos encontrado en algunos lugares que los accesos a mezaninis que se han improvisado en las bodegas porque se pusieron en su momento, pero el acceso no se diseñó para que nos diera. Esto tiene que seguir, como ven, el tema de la inclinación que acabamos de ver, los 20 grados, los 45 grados, y ya aquí tenemos que ver que esa escalera nos permita que la huella debe ser menos, no debe ser menos de 30 centímetros, ¿verdad? Y la contrahuella máximo 18 centímetros. Entonces, a veces, cuando yo voy a las fábricas, ando ahí midiendo las huellas y las contrahuellas, porque hay un incumplimiento legal, ¿verdad? Ok, recordemos que el reglamento, en la versión del
14 había dejado unas disposiciones transitorias, que ya no son las mismas que hoy existen, que decía pues que se daba un tiempo para que entrara en vigencia todas estas situaciones y bueno, que todos aquellos edificios pues, que ya estaban y que no era posible modificarlos en este momento, que pues no entraban en esta consideración, pero que deberían de irse en el futuro pues modificar, ¿verdad? Entonces, a veces no es fácil, yo siempre les digo, muchas bodegas y muchos lugares donde funcionan las empresas son rentados, ¿verdad? Entonces, hacer modificaciones, pues no es tan sencillo. Pero vaya, eso lo entendemos nosotros, pero el reglamento nos dice eso, ¿no? Vaya, entonces vea que eso es lo que nosotros debemos de buscar. Los contrapeldaños no más de 20 centímetros ni menos de 3, ¿verdad? Entonces tenemos que verificar nosotros, por eso les ponía aquí las gradas, aunque estas gradas parecieran ser más de 30 centímetros de huella y probablemente la contrahuella sí tenga esos 18 centímetros, ¿verdad? Como máximo, ¿verdad? Entonces, puede tener lo que buscamos es entonces que la contrahuella no sea mayor de 18 centímetros. Y a veces encontramos la contrahuella mucho más alta y la huella menos de 30 centímetros. Como ven, tenemos incumplimientos legales. Bueno, terminamos con el tema de escaleras, digo, el tema de las puertas y salidas, que se me traspapeló en el orden, pero bueno, el acceso debe ser visible y señalizado con iluminación, ¿verdad? Entonces empieza diciendo, pues el tema, las puertas de salidas, el acceso será visible y o señalizado e iluminado, las cuales deben de ser suficientes en número y anchura y deben abrir hacia afuera, ¿verdad? Entonces, deben, y fíjese que este es un deben ser suficientes en número y anchura y abrir hacia afuera. ¿Mm? Ya dice cuáles son las razones por cuál deben de ser de esa forma, ¿verdad? No abrirán jamás nunca directamente a una escalera, sino que debe de haber un descanso. A veces eso no ocurre. Está la puerta del mezanine, usted la abre y de una vez a los escalones. Dice que eso no debe de ser así. Bueno, de todo he visto yo. Hay algunas que abren directamente a la escalera y otras que sí tienen su descanso, que es lo que nos está pidiendo en cuanto al tema de puestas, ¿verdad? Entonces, no deben de tener obstáculos en su acceso y en su recorrido por ningún motivo, ¿verdad? Entonces, jamás permitir que las puertas de los locales tengan obstáculos en toda en la salida y en su recorrido, ¿verdad? Vuelve a lo que hablábamos de pasillos, ¿verdad? Las puertas, cualquier puesta, no debe tener obstáculos. Vaya, entonces, hablamos aquí, les dejé el tema continuando con el tema de escaleras, ¿verdad? Pues se prohíbe la instalación de escaleras de caracol como puertas de salida de emergencia, ¿verdad? Entonces, en esa cuenta, pues jamás podemos tener una escalera de caracol eh, como salida de emergencia,
¿verdad? Entonces, la instalación de escaleras de caracol está prohibida excepto para escaleras de servicio, ¿verdad? Entonces, en los lugares donde haya escaleras de caracol y que la modificación sea muy complicada, pues se conservarán. ¿Mm? Entonces, y estar verificando que no venga un montón de gente en la escalera, que los peldaños estén, que por temas de los que ya hablaba, de presupuesto y de toda esta cuestión, pues deban estar allí, ¿verdad? Entonces, esto está prohibido. En las escaleras que tengan 4 contrapeldaños o más, deben de tener barandillas. ¿Mm? Por eso les ponía esta, ¿no? Mire, 1, 2, 3, 4. La ley guatemalteca dice que cuando tenga 4 peldaños, ya debe de tener, ¿sí? Ya debe de tener barandillas, ¿verdad? Barandillas en los lados descubiertos con una altura mínima de 90 centímetros. Entonces vamos a poner a partir de aquí, ya vamos a poner a partir de aquí entonces nuestra, no va a salir muy bien, ¿no? No es que llegue hasta aquí, ¿verdad? Pero es a partir del 4, ¿verdad? Entonces aquí viene nuestra escalera con una altura de 90 centímetros, ¿verdad? Entonces, a partir de 4 peldaños, contrapeldaños, que los contrapeldaños son estos, entonces esta es la huella, esta es la contrahuella y este es el peldaño, ¿verdad? Entonces, contrapeldaño. Debemos estar claros entonces que cuando tengan 4 contrapeldaños o más, tenemos que poner barandilla, ¿verdad? A una altura mínima de 90 centímetros, ¿sí? Y en estos, me perdió bueno, en estos, yo tengo mi escalera, ¿sí? Y debo de poner una intermedia a 45 centímetros. Altura aquí, 90, ¿sí? 90 centímetros y un ¿cómo se llama? Un larguero intermedio de 45 centímetros. Y en algunos lugares voy a tener que tener rodapié, ¿verdad? Viene aquí mi escalera, mi larguero, y yo debo de poner aquí un, pues, un rodapié, ¿verdad? Con el objeto de que no caigan cosas acá. Bueno, entonces, esto es el tema de escaleras fijas y de servicio, ¿verdad? Entonces, a partir de cuatro contrapeldaños, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Tenemos que hacer eso. Bueno, el siguiente contenido, vamos al tema de aberturas en las ventanas o descanso de las escaleras. Cuando sean mayores de 30 centímetros de anchura, que el antepecho esté a menos de 90 centímetros, sobre el descanso se deben resguardar con barro, ¿verdad? Aquí yo trataba de ponerles, para poder explicarles, pues la ventana, el contrapecho es este, ¿verdad? Si este contrapecho está a menos de 90 centímetros, que es lo que nos está diciendo ahí, entonces debemos poner barras o listones para que la gente pues no se vaya, ¿sí? Entonces, si esto contrapecho está a menos de 90 centímetros, yo tengo que poner barras, ¿verdad? ¿Sí? Vaya,
Entonces lo que está haciendo en las aberturas de ventana, en los descansos de las escaleras, ya, pongamos en cuenta que es en los descansos de las escaleras, ¿verdad? Entonces, mayores de 30, ¿verdad? Entonces, y menores, el antepecho menos de 90. Entonces, hay que resguardarlo, ¿no? Con barras, listones o enrejados. Entonces, nosotros tenemos que ir a revisar esto. Ya los pasamanos, pues deben estar fijados con anclas, ¿verdad? Las partes metálicas y herrajes de escaleras de acero o hierro forjado. Y si vamos a escaleras fijas para alturas mayores de 9 centímetros, plataformas de descanso. Aquí estábamos hablando de escaleras de acceso, ¿no? Pero bueno, entonces, escaleras de mano, aquí tenemos algunos modelos, ¿verdad? Escaleras de mano. Ya, entonces volvemos al tema de las escaleras que deben garantizar la solidez y estabilidad. ¿Mm? Los largueros deben ser de una sola pieza. Todos los largueros. ¿Sí? Una sola pieza. A veces tenemos una pieza aquí, le pegamos aquí, le marchamamos una y vamos para arriba. Los largueros deben ser de una sola pieza, ¿verdad? Los peldaños deben estar ensamblados y no solamente clavados. Este es cuando hablamos, pues, probablemente de escaleras de madera, ¿verdad? No deben pintarse, solo darles remozamiento, bueno, pues ¿cómo se llama? Con, ¿Cómo se llama? Con barniz, porque se pueden agrietar, ¿verdad? Entonces, debemos estar claros con las escaleras, no deben, estas escaleras simples, las escaleras simples, que son estas, pues bueno, no deben salvar más de 5 metros, ¿sí? Con estas escaleras no más de 5 metros, ¿sí? Entonces tenemos que estar claros del uso de estas escaleras. Vaya, siempre se deben apoyar en superficies planas y sólidas, ¿verdad? Si no es posible, placas horizontales con resistencia y fijeza, ¿verdad? De tal manera, pues, que aquí yo les ponía directamente lo que dice. Con zapatas, puntas de hierro, ganchos de sujeción en la parte superior, ¿ya? Los lugares elevados deben sobrepasar 1 metro. El ascenso-descenso debe hacerse siempre de frente a las escaleras. Cuando no encajen a los postes donde se apoyan, deben utilizarse abrazaderas de sujeción y no utilizarse simultáneamente por 2 trabajadores. Estos son temas muy generales que nosotros hablamos de escaleras, del uso de escaleras cuando hablamos de trabajo, alturas, ¿verdad? Porque este es uno de las actividades peligrosas que se hacen con alguna frecuencia para cambiar luminarias, para cambiar algunas tuberías, para hacer algunos temas eléctricos y los hace la gente de mantenimiento de nuestra fábrica. Y nosotros no estamos poniendo cuidado en el uso de escaleras, ¿verdad? Así que es importante que nosotros veamos estas situaciones, que esta sí la puse literal, como está en el reglamento, ¿verdad? Pues no se me vayan ustedes a preocupar. Ya vamos por el artículo 50, ¿verdad? Ya solo nos quedan unos poquitos. Vimos que llegamos al 72, ¿verdad? Entonces, con el tema de escaleras, escaleras bueno, como les mostraba aquí los diferentes tipos de escaleras, pueden utilizarse escaleras simples, pero que sean extensibles, ¿verdad?
que esta sigue siendo una escalera simple, pero extensible, ¿verdad? Y luego, bueno, no vamos a hablar detalladamente, ya lo dice más adelante, cómo deben de ser las escaleras de tijera, cómo deben de utilizarse, ¿verdad? Aquí hay una escalera de tijera extensible, bueno, hay diferentes tipos de escaleras, ¿verdad? Que, bueno, tenemos que ver que estén de resistencia, de solidez, que estén fijas, que no se muevan, vaya. Si no pasa lo que le pasa a ese señor que está ahí. Vaya. Entonces, ahora con el tema de escaleras, pues, transporte de objeto, peso, con buen agarre de la escalera, distancia entre los pies y la vertical de su punto superior en la cuarta parte de la longitud de la escalera, ¿verdad? Entonces, no es que ahí está pegadita, ¿no? Sino que pegadita como esta, lo que está diciendo, lo que nos está diciendo, digo, ya no les voy a decir, pero el cuarto es de aquí para acá, un cuarto de la altura. Entonces, el mínimo que debe de tener de posicionamiento acá, que es lo que nos está diciendo acá, ¿verdad? La cuarta parte de la longitud de la escalera hasta el punto de apoyo. Las de tijera estarán provistas de cadenas o cables, que era lo que estaba hablándoles allá. Deben tener topes en su extremo superior, utilizarse para trabajo en altura, utilizar bolsa portaherramientas. Bueno, este es otro tipo de escaleras que no usamos. Vaya, esto es en cuanto al tema de escaleras, que estamos hablando de condiciones mínimas de salud, seguridad ocupacional. Luego, pues las escaleras de emergencia, como vemos aquí, cuando tengamos más de un nivel, tenemos que tener escaleras de emergencia, ¿verdad? O cuando pues cumplamos las características de 600 metros cuadrados de superficie de piso en el segundo nivel o más de 5 metros de altura, debemos de tener pues una o más escaleras de emergencia que evacúen a los trabajadores. Aquí les puse pues estas son escaleras de emergencia interiores, las primeras, y las otras son escaleras de emergencia exteriores, ¿verdad? Esto va a depender del espacio, siempre deben de dar a lugares seguros, pero me está diciendo que yo debo tener escaleras de emergencia cuando tengo más de 600 metros cuadrados de superficie. O sea, si yo tengo un lugar que tiene 30 metros de largo y 20 metros de ancho, eso me da 600 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, yo ya tengo esa superficie, debo de tener una escalera de emergencia, ¿verdad? O las que sean necesarias. Esto es lo único que me está diciendo este artículo, ¿verdad? Entonces, y les dejaba estos modelos, bueno, tienen que estar. Y las aberturas en las paredes, protegidas por barandillas, ¿verdad? O cualquier otro resguardo de 90 centímetros, ¿verdad? Entonces yo les ponía aquí estas ventanas, ¿no? Que igual deberían de tenerlo, porque deben tener. Esos deben ser capaces de resistir una carga mínima de 300 libras por metro lineal. Vaya, entonces aquí no es metro cuadrado, por metro lineal. Y es solo para que veamos si nosotros tenemos algunas de estas condiciones. Y las plataformas. Las plataformas de trabajo. En esta parte del tema de abertura en las paredes, pues no quise
profundizar mucho porque abertura en pisos usualmente no tenemos. Yo sí conozco algunas empresas que por el tipo de trabajo tienen aberturas donde puede haber alguna cuestión. Y el tema de aberturas en las paredes, ¿verdad? Que estén a menos de 90 centímetros sobre el piso y dimensiones mínimas 75 centímetros de alto por 45 centímetros de ancho, porque lo que estamos viendo es el riesgo de caída, ¿verdad? Estarán protegidas por barandillas, como dice ahí, ¿verdad? Bueno, pues ya pasamos a las plataformas de trabajo. Nosotros sí utilizamos muchas de estas plataformas de trabajo, ¿verdad? Entonces, los pisos y pasillos de estas plataformas deben ser antideslizantes y libres de obstáculos, ¿verdad? Probablemente pasillos como estos, ¿verdad? Lo que tenemos que eliminar es el peligro de caída en alturas de más de 2 metros, ¿verdad? Deben estar protegidas por barandillas. Cuando la altura es mayor, y aquí ya vimos que esta de 4 debe tener, ¿verdad? Las móviles deben emplear dispositivos de seguridad, que probablemente serían estas que tenemos aquí, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener frenos, que es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Estos dispositivos de seguridad. Entonces, vaya. Y luego el tema de barandillas. Las barandillas, vemos aquí tenemos algunos estilos de barandillas, deben soportar ya, como vimos anteriormente, una carga de 300 libras. La altura de la barandilla, 90 centímetros, y el espacio entre el piso y la barandilla por medio de barrotes verticales, ¿verdad? Como tenemos acá, ¿verdad? Y con una separación máxima de 10 centímetros y una barandilla intermedia, que sería esta, ¿verdad? Bueno, entonces en cuanto al tema barandillas, ya vamos con el tema de puertas y salidas. Casi estamos finalizando. Ya pues las puertas y salidas de emergencia llegamos al artículo 67. Ya los últimos 5 artículos o 4 artículos son de puertas y salida de emergencia. Aquí lo importante es que la distancia máxima entre las puertas de salida de emergencia no debe ser más de 45 metros, ¿verdad? El ancho mínimo de las puertas exteriores debe ser de 90 centímetros. Ancho mínimo de las puertas de salida, 90 centímetros. Y si hay, esto es cuando hay menos de 50 trabajadores. Una vez hay más de 50 trabajadores, entonces yo voy a aumentar 50 centímetros por cada 50 trabajadores. Si yo tengo entre 50 y 100, el ancho mínimo será de 1,40 m, ¿verdad? De 1,40 m. Y si son 200 trabajadores, será de 1,90 m. Entonces, y así vamos avanzando en esta parte, ¿no? Ya vimos de que principalmente estas puertas que dan al exterior deben abrir hacia afuera. Siempre, siempre hacia afuera. Y jamás, nunca de los jamases, las puertas de salida deben permanecer cerradas con candado o llave. Es decir, deben de estar cerradas, pero nunca jamás enllavadas ni encandadas, ¿verdad? Sino que deben de ser de libre acceso, ¿verdad? Entonces, por eso yo les pongo ahí, pues vaya, vea, tienen un aditamento que incluso si muchas veces yo he encontrado en algunas empresas candado, y no es que ahí está la llave, dice, sino que yo quito la llave, ustedes ya tienen la historia, ¿no? De aquel restaurante. Y creo que han habido algunos aquí en Guatemala que por tener las llaves
por tener las puertas de salida con llave, ha fallecido mucha gente por cuando ha habido incendio, ¿verdad? Entonces esa es la razón, ¿verdad? A la hora de un incendio, con el material combustible que nosotros manejamos, nosotros somos unas empresas que por el nivel de carga de fuego, clase A, principalmente que manejamos, la carga de fuego es altísima, ¿verdad? Que la carga de fuego tenemos que medirla de acuerdo al material combustible y a las dimensiones de donde estamos, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con el tema de las puertas de salida de emergencia, ¿no? Bueno, entonces, esto les decía, aquí terminábamos y pues yo les había visto, aquí tengo, ya aquí vamos a generar las preguntas, pues una lista de chequeo que estábamos revisando, viendo cuál es la mejor, pues yo estaba typeando esta, ¿qué es lo que hemos recorrido? Que al final nos demoramos en 17 puntos, como vemos aquí. El ítem número 1, condición, actividades a cielo abierto o semiabierto, que era el artículo con el que iniciamos, ¿no? ¿Cuál es la especificación? Mitigar temperaturas extremas y proveer de equipo especial si necesario, ¿verdad? ¿Cuál es la obligación? Protección de lluvia y el polvo, ¿sí? El segundo tema que vimos fue área y volumen, garantizar desplazamiento y evitar hacinamiento, es la prohibición, ¿sí? Entonces yo voy a poner si cumplo o no cumplo o no me aplica. Ya, las observaciones necesarias y las recomendaciones, ¿verdad? Entonces, iluminación, donde no hay luz natural, dice no luz natural, evitar intensidad que produzca daño, ¿sí? Y la obligación es proveer luz artificial, ¿verdad? Vaya, entonces, no sé, ¿tienen ustedes alguna discusión, alguna pregunta? Solo déjenme ver, creo es, qué es lo que les estaba diciendo. Ve acá, pues vaya, ¿sí? Lo que les estaba diciendo, tenemos acá área y volumen, garantizar el libre estamiento, dependiendo del giro de la operación, la prohibición, 3 metros mínimo de piso a techo, 2 metros cuadrados libre por puesto de trabajo operativo. Si vamos al tema de pisos, techos y paredes, pisos, ¿verdad? Ese es la especificación, son los pisos, la prohibición, no deterioro físico, ¿verdad? Debe ser ni o resbaladizo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la obligación? Material resistente y homogéneo y cerca de inmediaciones con temperaturas altas, de material incombustible y no conductor de cambios térmicos. Vamos al tema de pasillos. Los principales, secundarios, separación entre máquinas y trabajador, máquinas que invaden espacio libre, separación entre equipos calientes y trabajador, que fue todo lo que vimos. ¿Cuál es la especificación en cuanto a principales y sanatorios y secundarios? Uso temporal de almacenamiento. Esto es prohibición, ¿verdad? Las puertas de salida, que se abra directo hacia una escalera, es una prohibición, pero luego nos da las obligaciones en cuanto a pasillos, ¿sí? Vaya, 1,20 m ancho mínimo, 1 m ancho mínimo en las secundarias, la separación entre máquina y trabajador, 90 centímetros, las franjas de tránsito, separación entre equipos calientes, 1,50 m,
vaya, las de caracol están prohibidas. Las escaleras fijas y de servicio de emergencia, vaya, apoyo, superficies planas, todo lo que vimos, solo para que ustedes vean esta herramienta, ¿verdad? Plataformas de trabajo de más de 2 metros, sólidas, resistentes, antideslizantes, con sistema de drenaje, barandilla en todo su contorno. En las salidas de emergencia, prohibido permanecer con candado o llave, ¿verdad? El ancho mínimo 90 centímetros por menos de 50 trabajadores, aumenta centímetros por cada 50 adicionales, abrir al exterior, mínimo 2 salidas de emergencia en espacios de exposición a posibles tóxicos. Bueno, hasta aquí estaríamos. El siguiente tema es el de pantallas de visualización, pero bueno, era la herramienta que les mostraba yo entonces de cómo debiésemos de tener, y era la hoja electrónica que les estaba mostrando de ir llenando cada una de estas cosas para ir viendo usted cómo cumple el reglamento de salud y seguridad ocupacional. Como ve, pues lo que tenemos, incluyendo el tema hasta de salida de emergencia, son 11 temas los que vimos, ¿verdad? 11 temas, y vaya, si le ponemos que está dentro de ese mismo título, las pantallas de visualización, monitores de computadora, teclados, pero eso no lo vamos a ver hoy. Decidimos pues que esto se nos quedaba fuera. Bueno, pues tratamos de compartir con ustedes algunas de las ideas, algunas de las cosas que creemos que deben de ir. El siguiente, la otra semana, en 15 días creo es, una semana, vamos a hablar de sistemas contra incendio. Lo que fueron los 2 temas que dijimos que queríamos reforzarles un poquito. Esperamos pues que hayamos ayudado a que ustedes tengan una conceptualización de interpretación mejor de las condiciones mínimas de salud y seguridad ocupacional. Que todo esto que acabamos de ver cae en el peligro locativo, ¿verdad? En el riesgo de infraestructura, ¿verdad? Pisos, techos, paredes. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? ¿Verdad? Así que bueno, era lo que yo quería compartir con ustedes. Por supuesto, yo les digo, yo me paro aquí un par de minutos, llevo, hora y media, y bueno, a mí me llevó más tiempo desarrollar todo esto, investigar, estudiar, para poder platicar con ustedes, como les decía, incluso ponerme a estudiar otro tipo de legislaciones para ver por dónde es que nosotros vamos, ¿verdad? Entonces, vaya pues, entonces, ustedes me dicen, ¿verdad? Entonces, si tienen algún comentario, algo que quieren que podamos compartir, pues, ¿verdad? Aquí, para que vean ustedes parte de lo que estamos viendo, este es el de Paraguay, ¿verdad? Condiciones generales de los establecimientos, seguridad estructural, todos los edificios, los cimientos, y pues, estaba viendo el tema de ubicación, ¿verdad? Los locales de trabajo, 3 metros de altura, 2 metros cuadrados de superficie, 10 metros cúbicos, ¿verdad? Entonces, suelos, pisos, paredes y techos, pasillos, como ven ustedes, dimensiones mínimas, 1 metro para pasillos principales. Pareciera que es el reglamento de salud y seguridad ocupacional de Guatemala, pero no, ¿verdad? Este es ¿cómo se llama? Decreto 14390, Paraguay. ¿Mm? Entonces, como ven, pues,
estamos revisando todo esto. Estas reglamentaciones pues tienen otras cosas, así que vaya, solo para que vean ustedes y vaya aquí compartiendo con ustedes, me parece que alguien quería hablar. Sí, gracias, doctor, por la presentación. Oscar, bienvenido, ya está habilitado su micrófono. Doctor Urizar, Ruth, muy buenos días, gusto saludarles. ¿Me escuchan? Sí, ¿se escucha Sí, bien? Oscar, le escuchamos. Ok, un gusto saludarles. Tengo una consulta. Normalmente nosotros, ahorita en la capacitación recibida, se habló de prácticamente puertas, gradas, lo que venía siendo como rutas de evacuación, pero yo tengo una consulta. En una ocasión me solicitaron a mí colocar barandas. De hecho, nosotros le tenemos las barandillas o pasamanos a las gradas que cuentan ya con 3 peldaños, por decirles. Pero tengo esta duda. En una ocasión me solicitaron a mí que se le colocara a una rampa que tiene aproximadamente pues, un largo de unos 2 metros, exagerado, no lo he medido, pero sé que no tiene 2 metros, y aproximadamente 30 centímetros de altura. No es ruta de evacuación, sino que es de conexión de un área de trabajo a otra, lo que viene siendo, por decirle, el área de bodega para el área de corte. Yo entré pues pues, en cada visita, evaluación o algo, uno también tiene que poner los puntos a los que, ¿por qué es que no lo tengo, verdad? Entonces yo le dije que yo sinceramente yo no encontraba en el acuerdo gubernativo, en el 224-2014, esa solicitud. No sé si yo estoy equivocado, si hay algún artículo que me lo indique. Puntualmente, Oscar, no, ¿verdad? Lo que pasa es que por el trecho, el riesgo de caída, pues de diferente nivel, es visible. Con el tema de las gradas, pues, vemos que aquí que la ley guatemalteca dice que a partir del cuarto peldaño, Exacto. ya cuando tiene, no a partir del cuarto, cuando ya tiene 4, Así debo es, poner, eso es la en cuanto a barandilla. regla, en cuanto a escalera, en cuanto a, A todo ¿cómo lo se que llama? son barandillas o pasamanos y que tienen que estar anclados y con la Claro, punta, le diría yo, redondeada al inicio y al fin. claro. Así de una Entonces, manera. digamos, para gradas. Eso es lo que dice la legislación guatemalteca, el 224 que veo. Exacto. Cuando ya tiene 4 gradas, le tiene que poner pasamano, ¿verdad? Con barandilla, con todo lo que usted dijo, al final redondeado, no cuadrado, o si lo quiere dejar cuadrado, pero tiene que dejar los bordes romos, ¿verdad? Entonces, con barandilla intermedia, en algunos lados rodapié. Eso es lo que dice la guatemalteca. La norma NFPA 100 lo determina a partir de la segunda grada, que por ahí es lo que yo le encontraría sentido a lo que usted está diciendo de la rampa, porque 2 gradas, si le ponemos con un ancho, con una altura máxima de 18 centímetros, estamos hablando de 36 centímetros. Y hablando de la norma NFPA 10, que dice que a partir de 2 peldaños o contrapeldaños ya debe de haber barandilla. A partir de, o sea, a partir del tercero. O sea, ese es ahí, si tiene una inclinación de más de 30 centímetros, no te habla, inclinación no se mide en centímetros, sino en grados. En grados, exacto. Digamos, si tiene una altura, esa rampa de más de 30 centímetros, y usted dijo eso, y un largo, pues podría ir en ese criterio, ¿verdad? En ese criterio por el cual le piden, o sea, escrito no está. Aquí estamos sumando y mezclando normas y mezclando criterios, ¿verdad? El de gradas
para rampas, ¿verdad? Y estamos tomando el criterio de 30 centímetros, 35 centímetros, que es el máximo que debe tener cada contrahuella, pues eso podría darnos una razón de que, bueno, póngalo, ¿verdad? Pero como dice usted, escrito, en la legislación guatemalteca no está ni el reglamento, ni en probablemente ahorita no tengo en mente, pero sí eso lo tiene la norma NR4, creo yo, que es la que da este tema de, de la altura de la huella y contrahuella. Creo que esa no la tiene la NR2. ¿Verdad? Entonces, para... En RND2 sí se encuentra, disculpe que lo interrumpa, Sí, RND2 sí tiene lo que son huella y alturas de contrahuella. huella contra huella. Sí, ¿verdad? Es la Ajá, de hecho, NR2. en base a RND2 fue que se trabajó los pasamanos de acá en la empresa. Pero Sí, en la rampa en sí, yo pienso que también si lo vemos por grado, dependiendo del largo, nos va a dar el grado. Ahora, si es más corta, obviamente va a ser como a 30 centímetros, va a caer en unos 45, 50 grados de altura. sí. Entonces, bueno, pues eso le diga, son temas estructurales, ¿verdad? Que tenemos que estar revisando, ¿verdad? Entonces, porque igual, ¿verdad? Entonces, es que la NR2 habla de puertas de salida, las gradas, la NR2, pues nos tiene huella mínimo 28, ¿verdad? Entonces, como puede ver, la NR2 en el tema de gradas, pues tiene esto, ¿verdad? La huella mínima, 28 centímetros. Y el reglamento dice 30, ¿verdad? La huella máxima, ¿no? Y la Sí, contrahuella máximo para el ANR2 sí están los mismos 18, ¿verdad? La NR, la 229-2014 para la huella nos da 30 centímetros, ¿verdad? Entonces, y todas deben de tener huellas y contrahuellas iguales, ¿verdad? Y esto es lo que dice la NR2. Y los descansos, ¿verdad? Instancia vertical, 70, será de 370 centímetros, entre los descansos, que es este que está aquí, verá la diferencia de altura. Aquí podría ver usted el tema de la pendiente. Entonces, pendiente de las rampas, hablando de ruta de evacuación. Vaya, entonces, eh, todo lo que usted decía, ¿verdad? De cómo deben de ser. Los pasamanos extenderse 30 centímetros sobre los extremos. Bueno, solo para revisar las dos normas, ¿verdad? Bueno, pero sí, yo le diría, le piden esto, no está escrito, hasta donde yo tengo conocimiento, pero me deja una tarea. Yo estaba tratando de darle una respuesta con la huella y contrahuella y por qué debería de estar, pues, a ese nivel. La NR2 dice que la contrahuella mínimo 10 centímetros, máximo 18. ¿Verdad? El acuerdo gubernativo solo nos da el máximo, no más de 18 centímetros la contrahuella. Bueno, entonces, aquí vendría el lío. ¿Y cuál hacemos caso? Pues el 229-2014 aparentemente jerárquicamente en las leyes es superior a las normas de la CONRED. Pero bueno, aquí eso no lo vamos a discutir nosotros. Pero yo diría que esa sería la respuesta, Oscar.
Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Algo más? No, ¿verdad? Bueno, entonces, por mí estamos. Gracias a todos. No tenemos más preguntas, por lo que nos resta desearles una buena tarde. Les estaremos enviando la invitación para el próximo webinar sobre los artículos de prevención y extinción de incendios, que será el próximo jueves 24 a la misma hora. Hoy por la tarde estaremos enviando el cuestionario a las personas que desean recibir el diploma de participación. Gracias, doctor, y que tengan una buena tarde.